Bueno, está de paso por Miami y regresa esta noche al programa un brillante y valeroso político cubano, joven, inteligente, educado en el extranjero. Se pudo haber quedado afuera y regresó a su isla y ha sido, por supuesto, mortificado y perseguido y acosado por la policía política del régimen de La Habana. Antonio Rodiles, un aplauso para él, por favor. Gracias. Acá en el programa te queremos mucho y quiero que sientas eso, Antonio, porque eres un valiente como Guaidó, ¿no? Gracias por estar aquí. No, gracias, y yo también quiero a tu programa y ahora veo que tienes una tremenda audiencia aquí en el estudio, que es muy agradable estar aquí y tener tantos... Muchos amigos cubanos muy queridos, algunos han sido presos políticos, como Mario Ruiz, y entonces nos interesaba mucho tu testimonio sobre estas horas cruciales que está viviendo Juan Guaidó, porque tú también has sido apresado y torturado por los matones de un régimen comunista, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué crees que debe hacer Guaidó en este momento? Yo tracé tres opciones, ¿no? Una es esperar a ver si lo arrestan, otra es asilarse en una embajada o salir fuera de Venezuela. ¿Qué harías tú en sus zapatos? Yo pienso que la decisión la tomó en el momento que acepta ser el presidente de esta transición, el presidente interino. En el momento que se juramenta como presidente. Exacto, yo creo que ese fue el paso que marca su momento y la diferencia, ¿no? Creo que debe permanecer en Venezuela. ¿Por qué? Porque él en este momento representa ese cambio. Él en este momento representa el reto al régimen. Y por lo que yo veo esto de empezar a tratar de arrestar a las personas que tienen en su entorno y mostrar que muerden, que pueden dañar, pero no tocarlo a él todavía, es una vieja estrategia que nosotros conocemos en Cuba. El régimen lo hace muchísimo, dejar el liderazgo, ir en todos los alrededores para tratar de doblegar, desmoralizar, que las personas se aparten, y Venezuela necesita un empuje para irle arriba al chavismo. O sea, esto es... Como tú bien lo mencionas cada noche, y me encanta ver tus programas desde allá, desde Cuba, cuando podemos descargarlos de internet. Gracias. Y pasarlo a los amigos, también lo pasamos a los amigos. Clasificar a estos individuos como lo que son. Ellos son unos delincuentes, unos mafiosos montados en la plataforma de un Estado. Sí. Y los mafiosos solamente entienden cuando ven fuerza y valor. No entienden de otra forma. Con lo cual, lo mejor que puede hacer para ti, Guaidó, es quedarse y mostrar la fuerza de su valor personal. Ahora, si él elige esa opción entre las tres, que es por supuesto la más arriesgada, ¿no? ¿No crees que lo van a meter en un calabozo en los próximos 7 o 10 días? Pueden pasar varias cosas. ¿No estás tan seguro de eso tú? Yo no creo que primero pueden arrestarlo. Y nosotros en Cuba vimos pasar al régimen de una fase en la que, a principio de la mal llamada revolución, las condenas eran larguísimas, 15, 20 años, 25 años, Mario Chanes de Armas llegar a 30 años. Y ellos han venido cambiando esa estrategia y en los últimos tiempos usan arrestos de corta duración para, por una parte, lograr un desgaste en el opositor, pero por otra parte, que la noticia de los arrestos vayan cayendo como en una rutina. Ellos te arrestan hoy, te sueltan a unas horas o te arrestan y durante 24 horas te sueltan. Es lo que han hecho contigo, más de una vez. Es lo que hacen muchas veces con nosotros. Correcto. Si permaneces más tiempo es porque hay veces te dan una paliza y entonces esperan a que se baje toda la golpiza para entonces no soltarte así. Pero en otras ocasiones, incluso en una ocasión que a mí me golpearon bien fuerte, me fracturaron la nariz y todo. Lo recuerdo. Me soltaron rápido. Ahora mismo, hace unos días, hicimos una manifestación, el expreso político Ángel Moya y yo en una calle céntrica de La Habana, cuando el show del referéndum llamado, que es toda una farsa. Sí, una farsa. Y nos soltaron inmediatamente porque no querían que la prensa se montara en esos arrestos. Interesante, porque de hecho recordarás tú que a él también lo detuvieron en una autopista y lo soltaron a las pocas horas. Y vi algo que es muy similar al caso nuestro, que fueron el uso de las esposas como método de tortura. O sea, yo tengo las manos y todos nosotros tenemos las manos completamente llenas con cicatrices y marcas, porque las esposas te las aprietan a tal punto que tú pierdes la sensibilidad de las manos. Terrible, no y sabía. te cortan.
De hecho, hay veces que nosotros hemos creído que, o sea, estamos casi seguros que hasta pueden que le saquen algo de filo o algo, porque es un dolor tremendo de las esposas. Para no mencionar, digamos, la humillación moral que te infligen de salir esposado y retratado por la prensa, ¿no? Ellos, por eso te digo, pueden, no sé exactamente, porque la situación de Venezuela en algunos puntos se diferencia a la nuestra, sobre todo en que en Venezuela todavía se pueden organizar marchas multitudinarias y todo esto no pasa en Cuba. Sí. Pero no tengo duda, ya que es la seguridad del Estado cubano, la inteligencia cubana la que está manejando estas cosas, que apliquen este tipo de métodos. Claro. Ahora, vamos a suponer que en esto estamos equivocados y que sí lo van a arrestar y lo van a meter en la cárcel, acusado de traición a la patria, de usurpar la presidencia, de salir de Venezuela sin permiso, yo no sé, de recibir donaciones extranjeras y no lo sueltan rápido. Y está en la cárcel Guaidó y el mundo contiene el aliento y todos nos preguntamos, ¿y ahora qué pasa? Si llegamos a eso, Antonio, ¿qué tendría que pasar o qué crees tú que ocurriría? Si la comunidad, o sea, si los países que están implicados en esta situación, principalmente yo mencionaría a tres, Brasil, Colombia y Estados Unidos. Sí. Si ellos no toman una acción directa, yo creo que va a ser fatal, porque el tiempo se está alargando. Ellos son muy astutos manejando el tiempo. Sí. O sea, antes de entrar al programa te mencionaba todo lo que ocurrió en los años 90 en Cuba y cómo Fidel Castro maniobró para evitar cualquier confrontación y lo logró hacer, lamentablemente, hasta que apareció Hugo Chávez y se agarró de ese clavo y logró sobrevivir. Si ellos logran ir poco a poco a la ofensiva y no hay una respuesta a ese tipo de acciones, pues van a lograr de alguna forma también que impere el terror. Sí. Yo veía los otros días las imágenes de los colectivos entrando a casa, arrestando con violencia, y esto no solamente tiene el objetivo de arrestar a esas personas, sino también de mandar una señal fuerte a todo el que está viendo. A todo el que está viendo. Por supuesto. Y a los militares. Claro. Porque aquí hay un tema que se habla mucho de que los militares deben romper con el régimen chavista. ¿Y tú crees que eso es una probabilidad razonable? Mientras no exista una contrafuerza, no lo van a hacer porque se juegan la vida. Claro. O sea, o solamente pueden hacer este tipo de acción de escapar a Colombia. Sí. Pero virarse dentro del país y que no exista realmente una capacidad de responder, digamos militarmente, a la fuerza chavista, simplemente es un suicidio. ¿Y de qué manera podríamos oponer esa contrafuerza para animar a los militares venezolanos que detestan en su fuero íntimo a Maduro a dar el paso de rebeldía? Yo pienso que lo que hablamos, Estados Unidos, Brasil, Colombia, que son los principales una países. Una acción decisiva, dijiste tú. Una acción y mostrar que tienen realmente ya palpable y visible una respuesta a ese poder militar también. Sí. De lo contrario, no creo que nadie tome ese riesgo, por lo que te decía. O sea, ellos saben que están jugando, si se están jugando la vida. Ahora, antes de que Maduro y Cabello digan arresten a Guaidó, ellos, por supuesto, van a consultar con la inteligencia cubana. Y la inteligencia cubana va a suministrar información de qué cree ella que va a ser el gobierno de Trump y de paso también, como dijiste tú, el de Duque y el de Bolsonaro. ¿Tú de verdad crees que esos tres presidentes, Trump, Duque y Bolsonaro, si meten preso a Guaidó, están dispuestos a usar la fuerza militar para entrar y liberarlo? Honestamente, no he visto una intención clara. Yo tampoco. Respecto a eso. No hay señales, no hay indicios. Pero incluso te diré algo. Yo creo que ellos, antes de llegar a tomar esa acción ya drástica contra Guaidó, por nuestra experiencia, creo que tienen otros recursos todavía. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en las familias. Estoy pensando en las familias no solamente de Guaidó, sino de otros opositores. Hace unos días veíamos que cuando se daba cierto incidente, la casa de Leopoldo López inmediatamente era rodeada por estos colectivos, este grupo de matones. Sabiendo que hay niños ahí. Sabiendo que hay niños ahí. Si yo fuera Guaidó, honestamente, no tuviera a mi hija y a mi esposa dentro del país. Por eso las ha sacado. ¿Ha hecho bien en sacarlas? Si se mantienen fuera, yo creo que es un paso necesario. Es mejor que se mantengan afuera. Es obligado porque van a ir contra eso.
¿Te imaginas ver? Te ha ocurrido a ti, ¿no? O sea, te ha ocurrido a ti. Y le ha ocurrido a todos los opositores en Cuba que logran cierto liderazgo, enseguida van sobre las familias. La técnica es esa, te acorralan golpeando a los que más quieres. El acoso, golpe físico incluso, y realmente te imaginarás cómo te puedes sentir cuando tú estás viendo a tus hijos que pueden ser golpeados, violentados por una turba. O sea, es algo realmente... Claro. Y por otra parte, eso también puede despertar en ti una reacción donde tú pierdas el control. Sí. Con lo cual, entonces Guaidó ha hecho muy bien en sacar a Fabiana y a su hija Miranda. Ojalá que no regresen. No deben regresar. Yo no, de ninguna manera creo que deberían de regresar. Pero él debe quedarse. Yo creo que debe hacerlo. Debe hacerlo. Que es un destino mitológico el que estamos pidiéndole a él, ¿no? Bueno, te decía que para mí el paso fuerte fue cuando te asumes como presidente de la transición. Ya no hay paso atrás. Yo creo que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Realmente en Venezuela han ocurrido otros momentos donde se ha perdido el ímpetu. Sí. Ahora se logra nuevamente y creo que sería fatal perder el momento. Sí, estoy completamente de acuerdo. Quedémonos un segundito ahí, por favor. ¿No tienes prisa? ¿No te tienes que ir? Tenemos que ir a la publicidad. Antes de ir a la publicidad, yo siempre les doy algunas sugerencias de cómo enriquecer la vida. Ya mencioné las suites de la isla en el Ritz de Key Biscayne. Vayan al restaurante La Fontana. Si no han ido todavía a La Fontana, ¿qué están esperando? Por el amor de Dios, se come delicioso. Bienvenido de vuelta al programa. Para mí es sumamente interesante escuchar esta noche a Antonio Rodiles, que nos está dando su visión. Él vive además en La Habana, está de paso por acá, de lo que está aconteciendo en Venezuela y de cómo eso puede afectar a Cuba, a la isla que tú tanto quieres y en la que has elegido dar la batalla por la libertad. Anoche estuvo aquí Patricia Poleo, una muy aguerrida periodista venezolana. Ella discrepa de ti, ella piensa que Guaidó debería salir de Venezuela y organizar desde el exilio una fuerza militar, un ejército irregular de venezolanos combatientes, que no termine mal como cochinos, por supuesto, ¿no? Bien apertrechada, de armamento moderno, bien solventada económicamente, en fin, incluso contratando a expertos en la guerra de otras nacionalidades, para de esa manera ir a capturar el país que te han robado, ir a reconquistar Venezuela. ¿Tú crees que eso sería viable? Es otra salida, indudablemente, es otra posibilidad. El asunto es que realmente lo pueda concretar, que tenga con qué hacerlo también. Pero como te decía, desde mi gusto, revelar al pueblo venezolano, que está en condiciones, yo creo, de hacerlo, sería lo que yo haría, pero, ojo, tiene que haber una respuesta si estos matones actúan como lo están haciendo. Claro, o sea que... O sea, no puede ser que se llame al pueblo venezolano a rebelarse, que haya una masacre y no pase nada. Eso también es fatal, ¿no? Exacto. Entonces, ¿tú crees que Guaidó debería, esta Operación Libertad que están diseñando, que creo que van a entrenarla el próximo sábado, debería convocar al pueblo a ir a tomar el poder? Por supuesto que sí. No hay de otra. Esto es lo que hay que hacer. No hay de otra. O sea, ellos no van a entregar el poder. ¿Y el pueblo saldría multitudinariamente arriesgando sus vidas? Lo ha hecho en otros momentos. ¿Por qué no lo haría esta vez, no? Yo creo que incluso el peligro es más seguir dilatando el momento. Si se sigue dilatando el momento, posiblemente las personas ya después se aburran de una y otra vez recibir ese llamado y que no exista la acción. ¿Fue un error lo que pasó el 23 de febrero con la ayuda humanitaria que se dijo entrará y no entró? Creo que sí. Desde mi perspectiva, sí. Porque, por otra parte, el chavismo hizo alarde de que no iba a entrar y no entró. Sí. O sea, eso me parece que no debió ocurrir. No hay que prometer lo que no se puede cumplir. Exactamente, ¿no? Pienso eso. Con lo cual, digamos, a mí también me encantaría que Guaidó dijera, vamos a Miraflores. Tú recordarás la marcha de 2002. Tumbó a Chávez, lo tumbó. Pero claro, si tú dices vamos a Miraflores, tienes que estar dispuesto a ir a Miraflores, ¿no? No te puedes quedar en el camino. Y hay que entender que ellos saben que se están jugando todo. Y el régimen cubano lo sabe muy bien. Sí. Te mencionaba que ya la situación en Cuba va también deteriorándose.
¿De qué manera lo percibes tú allá? Ya hay desabastecimiento, el régimen está completamente sobre el tema del transporte directamente relacionado por el asunto del petróleo. Menos petróleo que llega de Venezuela. Exactamente, gasolina. Están tratando de controlar a todos los transportistas privados, le están yendo arriba para controlar eso. Ah, o sea, se está viendo una miseria que no se veía Que antes. no se veía hace unos meses detrás. Y una cosa muy importante, Jaime, y es el régimen está realizando en este momento un éxodo preventivo. ¿De qué manera? Cuéntanos está cómo abriendo funciona. el canal hacia Nicaragua, están dando permisos para que los cubanos viajen a Nicaragua y después seguir en estas famosas caravanas. Hay que ver las fotos, hay que ver las fotos. Los otros días yo estaba viendo unas fotos de cuando el año 94, lo que precedió la crisis de los balseros, la gente en la calle. Y créeme que si en este momento ocurre una situación así, yo no creo que el castrismo pueda controlar al país. Con lo cual están estimulando que cubanos salgan de la isla con destino a Nicaragua para desde ahí emprender Cruzar estas caravanas. toda Centroamérica y ir destino a la frontera con Estados Unidos. Y me parece que la calaña de ellos incluso está poniendo a López Obrador, que se supone que es un aliado de ellos, en una situación bastante embarazosa. ¿Y como cuántos cubanos son despachados a Nicaragua para...? Mira, en este momento ya se está dando la cifra de que hay del orden de 4.000 en la ciudad de Tapachula, en toda esta zona, pero en La Habana, y varios taxistas me lo han comentado, diariamente hacen varios viajes a la embajada nicaragüense en La Habana. Y hay decenas de personas tramitando sus documentos para viajar a Nicaragua. Claro, porque el pícaro, el pilluelo del dictador nicaragüense Ortega es parte de esta operación. Y fíjate que es un Mariel centroamericano, pero aparte donde están sacando réditos económicos porque cobran la tramitación de pasaporte, Sí, claro. el boleto, Claro. el permiso y después todo ese trayecto también. O sea, los coyotes son ellos. Son ellos mismos los coyotes. Y otra cosa que yo creo que es muy importante, atada al tema venezolano, están tratando de crear otro foco de problema Claro. para el gobierno y la administración Trump De Estados Unidos. y esa forma tratar de quitarle al tema venezolano, a Con la lo cual, crisis venezolana. Tú estás confirmando, porque lo has visto y lo has vivido, que estas caravanas de caminantes centroamericanos que quieren entrar a Estados Unidos sin permiso no son completamente espontáneas. Bueno, esta que están ocurriendo están ahora, organizadas para nada. políticamente por Estas por que están Cuba, ocurriendo Nicaragua para y nada. Venezuela. Estas Claro. que están ocurriendo para nada. Claro, claro. Para nada. Y te digo, creo que no sé qué irá a hacer el gobierno de López Obrador, porque él sabe que no puede entrar en un conflicto con la administración, con el gobierno norteamericano. Estos días lo que ha estado haciendo López Obrador es lo que Trump le exige que haga o le sugiere que haga, que es no dejarlos entrar. Pero ¿y qué va a hacer cuando ya no sean 4.000? Claro. Porque recordemos que el Mariel fueron 120.000 cubanos. Entonces, ¿qué va a hacer López Obrador si de momento tiene en esa frontera 50.000, 60.000 personas? Con lo cual, Raúl Castro, Daniel Ortega están conspirando, le están poniendo una bomba de tiempo a López Obrador. Exactamente. Más que a Trump es a López Obrador. Exactamente, pero ellos siempre se han comportado así. Siempre se han comportado Cuando así. los presidentes norteamericanos han tenido políticas más blandas, Sí. la respuesta siempre han sido los éxodos. Sí. Eso fue con Carter, Sí. eso fue con Clinton. Sí. Ahora, hay una gran ironía en todo esto y tú la verás también, ¿no, Antonio? ¿Por qué no vemos caravanas de migrantes, de hondureños, salvadoreños, cubanos, nicaragüenses, que caminan todos a Venezuela? Mira, hay un No, amigo, esto no se ve, ¿no? Hay un amigo que en algún momento decía algo y yo siempre lo repito y le tomo su licencia, que él decía que en la historia de la humanidad, bueno, del tiempo reciente, no ha existido un éxodo de un país capitalista a un país socialista. Exactamente. Sin embargo, de los socialistas a los capitalistas son todos los éxodos. Exactamente. Entonces exactamente. es evidente, ¿no? Nadie Es se va a un lugar donde va a estar peor. No, nadie. Entonces, todo el mundo se va, claro, te vas de Venezuela, te vas al sur, te vas a Colombia, si te vas de Centroamérica, te vas al norte, quieres ir a Estados Unidos, pero a Venezuela no quiere ir nadie. A ¿no? Cuba tampoco Y va a Cuba nadie. tampoco, ¿no? Los cubanos se van hasta Haití, se van. Es increíble. O sea, en Haití se vive menos mal que en Cuba. Por lo menos tienes algo más de libertad. Sí. O sea, la situación económica, como Sí. todos sabemos, Haití es un país en serios problemas, pero las personas parecen que sienten
que tiene más libertades de poder hacer cosas que lo que puede hacer en Cuba. Y es probable que en este momento el per cápita de Haití sea mejor que el de Venezuela. No me sorprendería. No lo dudo. Yo las imágenes que estoy viendo de Venezuela me recuerdan la crisis de los años 90 Aquella crisis. En Cuba, donde realmente, imagínate tú, eran 18 horas sin el servicio eléctrico. La comida, las personas se peleaban por un pan con una supuesta hamburguesa de soya. O sea, fue realmente un momento terrible. Recuerdo que los grandes analistas decían Fidel Castro no llega a fin de año. El libro famoso de Oppenheimer, ahorita recordado. La hora final no fue la hora final, se quedaron 30 años más y siguen en el poder, ¿no? Esto a mí a veces me hunde en la depresión, Antonio, porque digo, si el régimen comunista en Cuba no cayó en esas circunstancias tan contrariadas, tampoco es tan seguro que el régimen comunista de Venezuela vaya a caer ahora. Yo creo que fue una combinación de malas decisiones y dentro de ellas, una de las que más peso tuvo fue la decisión de Bill Clinton de aceptar el éxodo. No debió hacerlo. Yo creo que en el momento que el cubano sale y explota en rebeldía en la calle, y Fidel Castro dice todo el que quiera salir que salga, que fue lo mismo que había pasado también cuando el Mariel le reventó aquella situación en la cara, fue terrible que Bill Clinton aceptara ese éxodo. Porque lo más lógico es que le hubiera dicho, usted ha creado ese problema y usted resuelve su problema. Lo que me lleva a esta pregunta, pues es muy interesante el análisis que tú acabas de hacer. Efectivamente, si se crea una circunstancia de ira popular, de cólera ciudadana, hay que tratar de que esa ira produzca el cambio. Entonces, seguro. ¿Hace bien, por ejemplo, Colombia en recibir a 1.000.000, casi 300.000 venezolanos ya? ¿O sería mejor que Duque dijera, ya no hay sitio para más, se quedan allá y lo resuelven hay una situación que evidentemente hay respuestas humanitarias a casos como este que se está viviendo en Venezuela o lo que ha ocurrido en Cuba en otros momentos. Pero a mí me parece que los países que tienen la posibilidad de hacerlo deben apostar mucho más porque se resuelvan las situaciones internas a absorber esa masiva llegada de ciudadanos de algún país, porque finalmente el problema entonces existe y se mantiene. Y les haces un favor. Exactamente. Digo yo. Pero fíjate lo que ha pasado en Cuba. El régimen, y con todos estos éxodos, logró, como un término que se usa mucho ahora, autosustentarse. Porque ellos emiten a los emigrados y entonces después reciben las remesas y viven de eso. O sea, el cubano hoy vive no de lo que el régimen le da, vive de las remesas que envían los cubanos que están dispersados por el mundo entero. Con lo cual el mejor negocio que hace un régimen comunista es dejar ir a los adversarios para que luego manden plata a sus familiares. Y en algún momento resistir este tipo de crisis. Por eso me parece tan preocupante que el tiempo se vaya dilatando, porque ocurre como una especie de estabilización del desastre. Es verdad. Se estabiliza esa situación crítica y ahí es el problema. Y se organiza la miseria y la gente se recicla. Exactamente. No podemos permitir que eso ocurra en Venezuela. Ahora, esto es tremendo, ¿no? Porque al final del día, querido Antonio, al final del día necesitamos el apoyo de Trump, ¿no? Necesitamos convencerlo de que es su deber moral intervenir. O sea, yo creo sentir que el problema es su problema también. Evidentemente el deber moral de Estados Unidos está, pero a mí me gustaría ver también el deber de Brasil y de Colombia, porque al final son fronteras. Tienes toda la razón. Un aplauso para Rodiles. Tienes toda la razón, toda la razón. Claro, claro. Y si esa situación perdura, que nadie tenga duda que Brasil y Colombia lo van a sentir tremendamente. Sí. O sea, en el corto tiempo, en el mediano tiempo, si ellos logran estabilizar el desastre, no tengo dudas de que esos dos países van a sentir la permanencia del chavismo en el poder. Entre las muchas cosas brillantes que has mencionado esta noche, hay una que me ha sorprendido por completo, y es que Cuba se está venezualizando. Porque siempre se dice Venezuela se está cubanizando. Bueno, quizás sí, pero resulta que lo que tú has venido a contarnos esta noche es que en Cuba se están viviendo brotes esporádicos. Regresando a la década de los 90, de la crisis. Lo cual dentro de lo malo puede ser bueno.
Sí, y haría falta algo más, que incluso hemos hablado en otros programas. Sí. Aquí, o sea, que hemos hablado aquí en tu programa. Sanciones. Y es sanciones y apoyo a la oposición interna. Se necesita más apoyo a la oposición interna, como mismo en el caso de Venezuela. Sí. Estos matones tienen que saber que sus acciones tienen costo y tienen que sentirlo. O sea, no puede convertirse en un tuit, no puede convertirse en una declaración. Exacto. Eso está bien. Exacto. Pero eso es hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Porque llega un momento. No les vas a ganar. No, y llega un momento que estos individuos se vuelven totalmente cínicos y no les importa. Sí, así es. O sea, tú pones tu tweet, ellos ponen el otro y sencillamente sienten que con eso se acabó. Y aparte tienen aliados también suficientemente cínicos que no les importa, como Rusia, Irán y otros más. No les importa que haya un tuit que los califique a ellos de matones. Sí, exacto, exacto. Sí, no, yo no creo en los pajaritos. Yo quiero otro tipo de cosas voladoras. Pajaritos no. Pero mira, por otra parte, yo pensaba la otra noche desvelado. Ok, ya, Trump no quiere poner 20.000 o 30.000 soldados en tierra en Venezuela ni en Cuba porque es muy peligroso. Van a morir muchos soldados, políticamente puede salir chamuscado. Bien, uno lo entiende. Pero perfectamente podría establecer un bloqueo naval que no llegue un barril de petróleo venezolano a Cuba. Eso lo podría hacer, ¿no? Yo creo que perfectamente lo hacen sin mucho costo. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Yo creo que sí. Y si tú dejas a Cuba del petróleo, no sé si son 40.000 barriles diarios. Bueno, en un momento fueron, imagínate, 100.000. ¿Por eso? 100.000 barriles. O sea, revendían petróleo. Les sobraba dinero para estar haciendo toda comprar productos y todos sus engaños que siempre han hecho. Pero ahora en este momento todavía parece que son del orden de 40.000. Esta es mi última pregunta, porque yo creo que Juan Guaidó nos va a ver, no creo que nos esté viendo ahora mismo, pero nos va a ver. ¿Qué le dirías tú al presidente Guaidó? Primero, mucho ojo con el tiempo. Mucho ojo con el tiempo. Segundo, que ellos mismos se revisen cuáles son los puntos débiles que tienen, asumiendo que están lidiando con delincuentes. Que exijan la ayuda también, o sea, que digan, si nosotros hacemos, tiene que haber respuesta. Cosa que no ha hecho todavía. Cosa que no ha hecho y que públicamente lo diga, porque tiene que haber un compromiso y que se tiren. Y que se tiren. Yo creo que no queda otra. No puede seguir pasando el tiempo. ¿Qué entiendes tú por qué se tire? Que vayan a la calle, que se rebelen, que pidan que vayan a Miraflores y que busquen el espacio que les toca. Porque de hecho él ya se arrojó, ¿no es cierto? Sí, pero falta seguir. Falta seguir. Bueno, la verdad que ha sido un deleite conversar contigo, Antonio Rodiles. Siempre que estoy contigo y te escucho, digo, claro que Cuba tiene futuro. Estoy seguro de que tú y yo algún día vamos a estar en La Habana, nos vamos a tomar un café y vamos a decir, la pesadilla quedó atrás. Y siempre te repito la invitación, yo te voy a entrevistar a ti en La Habana. Un aplauso para Rodiles. Gracias. Regresamos después de la pausa, ya volvemos.